misma apagué. Me quedé en silencio, sin responder, y lo que hice después cambió todo por completo. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La luz del sol atravesaba el vidrio opaco de la ventana del hospital, haciéndome entrecerrar los ojos mientras el médico firmaba mi alta. La cirugía de corazón me había dejado agotada, pero aún así intentaba sonreír, pensando que en casa estaría más cómoda. Diego, mi hijo, llegó a recogerme en su vieja camioneta. Iba al volante, sin decir palabra. Lucía, mi nuera, estaba en el asiento del copiloto, con la vista fija en el teléfono y los dedos deslizando sin parar sobre la pantalla. Durante todo el camino a casa, nadie dijo nada. El aire en el coche se sentía pesado, solo roto por el motor cansado y la música pop que salía de la radio. Intenté romper el silencio. ¿Todo bien en casa, hijo? Mi voz sonó débil, en parte por el cansancio, en parte porque no quería molestar. Lucía ni levantó la cabeza y contestó seca. Todo normal. Con que usted vuelva, tenemos que reorganizarnos. Es un problema. Estábamos tranquilos. Sus palabras fueron como una pequeña puñalada directa a mi pecho. Quise decir algo, pero la garganta se me cerró y solo miré por la ventana, contando los árboles que pasaban. Al llegar, Diego estacionó frente a la puerta. Me quedé esperando, pensando que bajaría para abrirme la puerta como hacía antes. Pero no, siguió sentado, mirando fijo al frente. Lucía bajó primero, agarró su bolso y entró a la casa sin volver la vista. Yo me las arreglé para abrir la puerta del copiloto, con las manos temblorosas todavía por la debilidad. La herida en el pecho me punzaba cada vez que hacía un movimiento brusco. Al final, logré bajar, sujetándome de la manija para no perder el equilibrio. Diego ni me miró, solo murmuró algo sobre que tenía que ir a trabajar esa tarde. Al entrar a la sala, caí rendida en el sofá. Las piernas no me sostenían y respiraba con dificultad. Detrás de mí, Diego encendió la televisión. El ruido de un concurso llenó la casa, con risas y aplausos que se imponían en el ambiente. Recordé las indicaciones del médico. Necesitaba un lugar tranquilo para recuperarme. Pero no dije nada, por miedo a molestar. Diego se dejó caer en el sillón de enfrente, con el control en la mano y los ojos clavados en la pantalla, como si yo no existiera. Respiré hondo e intenté incorporarme. La herida volvió a doler, pero aún así hablé con suavidad. Lucía, ¿me puedes traer un vaso de agua? Pensé que era un pedido simple, nada importante. Lucía, que estaba en la puerta de la cocina, giró bruscamente y me miró con dureza. No somos sirvientes tuyos, prácticamente gritó, con voz fría. Luego se metió en la cocina, sin volver la vista. Me quedé inmóvil, helada en el sofá. Sus palabras fueron como una bofetada. Diego ni levantó la cabeza, seguía cambiando de canal como si no hubiera escuchado nada. Tardé unos segundos en recuperar la calma. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el cojín que tenía encima. Intenté ponerme de pie, pero el dolor en la herida se disparó de golpe, tan fuerte que me hizo caer de rodillas junto a la mesa del comedor. Me sostuve del borde de la mesa, jadeando, luchando por no desplomarme. Lucía salió de la cocina con un vaso de agua en la mano. Al verme intentando levantarme, sonrió de lado y dijo con sarcasmo: «Siempre exagerando, suegra. Fue una cirugía de corazón, no le cortaron las piernas». Entonces, dejó el vaso a propósito sobre la encimera, lejos de mi alcance, y se dio la vuelta para subir las escaleras. Miré el vaso de agua y sentí una oleada de impotencia. Diego seguía sentado allí, sin levantar la vista, solo dijo desde lejos: «Mamá, no hagas que mi esposa te atienda tanto. En unos días te recuperarás y listo». Su voz era monótona, como si hablara del clima. No respondí, solo caminé en silencio hacia la cocina. Mi mano derecha temblaba ligeramente, secuelas de la anestesia y la cirugía, así que tuve que usar la izquierda para sostener el vaso. El agua fría pasó por mi garganta, pero no pudo calmar el sabor amargo que llevaba dentro. Cuando dejé el vaso sobre la mesa, escuché claramente la voz de Lucía hablando por teléfono desde el piso de arriba. «Ya te dije, la mamá de Diego es muy fastidiosa.
¿Para qué la trajo? Me tiene estresada. Su tono estaba cargado de molestia, como si yo fuera un peso que nadie quiere cargar. Diego lo oyó, pero solo respondió desde abajo: aguanta unos días, no vamos a dejar a mi mamá en la calle. Sus palabras me apretaron el corazón. Me quedé allí, en mi propia cocina, sintiéndome una extraña. Diego ni siquiera se molestó en mirar si yo lo había escuchado. Regresé a mi antigua habitación, la que antes fue mi refugio con mi esposo. Ahora se había convertido en un depósito. Cajas apiladas, polvo cubriendo viejos objetos. Solo quedaba una pequeña cama plegable en una esquina, junto a una mesa de madera desgastada. Me senté y escuché cómo crujía bajo mi peso. Desde la cocina la voz de Lucía volvió a subir. Ese es el cuarto de trastos, mamá. Duerma ahí. Póngase mascarillas y tose, no vaya a pasar bacterias. Me quedé helada. ¿Mascarilla? ¿Bacterias? Acababa de salir de una cirugía de corazón, no de una enfermedad contagiosa, pero no dije nada. Solo me arropé y traté de cerrar los ojos para olvidar el dolor, no solo en el pecho, sino también en el corazón. Ese día lo pasé entera en la cama plegable, escuchando el televisor retumbar en la sala. Diego y Lucía iban y venían por la casa, conversando y riendo como si yo no existiera. Recordé cuando Diego era niño y corría a abrazarme pidiendo un cuento. Mi esposo y yo dedicamos toda nuestra vida a construir esta casa, con el dinero del seguro de vida de él. Cada ladrillo y cada ventana tenían nuestro esfuerzo y amor. Y ahora yo era una extraña en mi propio hogar. Por la noche, intenté levantarme para ir por más agua. Al pasar por la sala, vi a Lucía sentada junto a Diego, los dos riendo frente al televisor. Ella me miró con fastidio. ¿A qué viene, mamá? ¿Necesita algo más? Negué con la cabeza y respondí en voz baja: solo voy por agua. Ella resopló y volvió la mirada. Diego no dijo nada, solo apagó el televisor y subió las escaleras. Me quedé allí, en medio de la sala que antes estaba llena de recuerdos, sintiéndome en una casa ajena. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. La cama plegable crujió cuando me recosté. Miré la pared donde antes colgaba un cuadro bordado a mano por mi madre, ahora desaparecido. Cerré los ojos intentando no pensar en las palabras de Lucía, pero su frase, no somos tus sirvientes, resonaba una y otra vez en mi cabeza. Me pregunté cuándo mi hijo, a quien cargué en brazos, permitió que su esposa me tratara así, y cuándo esta casa dejó de ser mi hogar. A la mañana siguiente, me despertó el ruido de la cocina, ollas chocando, agua corriendo y el murmullo de Lucía. Salí lentamente de la habitación estrecha, con la cicatriz del pecho aún doliendo. La cocina estaba iluminada por el sol, con olor a café y pan tostado. Sobre la mesa, Lucía había puesto 2 platos, huevos fritos, salchichas y unas rebanadas de pan. Solo 2 porciones. Me quedé en la puerta y con duda pregunté: «Lucía, ¿hay un plato para mí?». Ella se dio la vuelta, aún con la sartén en la mano, mirándome de reojo. «Pensé que estabas a dieta y no me atreví a cocinar», dijo con un tono plano, como recitando algo. Diego estaba sentado en la mesa, con una taza de café en la mano y los ojos pegados al periódico, sin molestarse en levantar la vista. Lucía me dio la espalda para lavar la sartén y comentó desde la cocina: «Hazte unos fideos instantáneos, nosotros tenemos que ir a trabajar». Me quedé ahí, sintiendo que me estaban echando de mi propia cocina, esa que cuidé durante décadas. Asentí sin decir nada y abrí el armario en silencio para sacar el paquete de fideos. Diego no dijo una palabra, como si yo fuera invisible. Antes de salir de la casa, Diego dejó un fajo de papeles sobre la mesa, junto a su plato. «Son las facturas de la reparación de las tuberías y de un cortocircuito», dijo con voz seca. «Fírmalo para que podamos pagarlo a nombre tuyo». Tomé los papeles para revisarlos, pero Lucía se metió en la conversación con un tono cortante. «Solo es un trámite, mamá. No pienses que te queremos sacar ventaja». La miré, queriendo preguntar más, pero su mirada me cortó las palabras. Diego se levantó, agarró su maletín y se fue sin esperar mi respuesta. Firmé, aunque la duda me carcomía. Se fueron, dejando la casa en un silencio sofocante.
recorrí la casa buscando un poco de las memorias que me eran familiares. Este hogar, cada ladrillo, cada marco de puerta, había sido fruto del esfuerzo mío y de mi esposo. Pero ahora se sentía ajeno. El jarrón de cerámica que me dejó mi madre, traído con cuidado desde Oaxaca, había desaparecido. El juego de porcelana que compré en el mercado el día de mi boda, también. El mantel bordado a mano que mi esposo me regaló para mi cumpleaños número 40, hecho por él con paciencia, tampoco estaba. Abrí el viejo armario de la sala con la esperanza de encontrar algunas fotos familiares, pero solo vi cajas de cartón apiladas, con la advertencia "no tocar" escrita con marcador negro, en la letra de Lucía. No me atreví a abrirlas, solo rocé el borde de una caja y volví a cerrar el armario. Por la tarde, Diego y Lucía regresaron. Apenas se detuvo el coche en el patio, escuché risas y conversaciones animadas. Lucía entró con una amiga, una joven de ropa ajustada y el cabello teñido de rubio. Se sentaron en la sala, justo frente a mí. Yo estaba limpiando el polvo de un estante, tratando de ocuparme para no llamar la atención. Pero Lucía no mostró el menor interés en mi presencia. La verdad, vivir con la suegra es como vivir con una bomba de tiempo, dijo con evidente fastidio. Recién operada y quiere que la atiendan las 24 horas. Te juro, Carla, estoy agotada. Su amiga Carla soltó una carcajada y me miró de reojo. ¿Te imaginas? Apenas salió de una cirugía de corazón y actúa como si estuviera a punto de morir, exigiendo de todo. Seguro piensa que es una reina. Lucía asintió y se rió más fuerte. Exacto. Ya le dije a Diego que así me voy a volver loca. Si va a quedarse aquí para siempre, yo prefiero mudarme. Me quedé ahí, con el trapo en la mano, sintiéndome desnuda frente a una extraña. Me di la vuelta y regresé a mi habitación, cerrando la puerta para contener la rabia y la tristeza que me subían por dentro. Esa noche, Diego tocó la puerta de mi cuarto. Yo estaba sentada en la cama, tratando de perderme en un libro viejo para olvidar las palabras de Lucía. Entró y dejó una receta médica sobre la mesa. «Deberías ir tú sola a la revisión», dijo con frialdad. «Nosotros no tenemos tiempo para acompañarte». Lo miré, recordando al hijo que crié, el que me abrazaba llorando cuando lo molestaban en la primaria. «¿Y quién me lleva al hospital si hay complicaciones?», pregunté en voz baja. «No puedo ir sola». Diego guardó silencio unos segundos y luego se encogió de hombros. «Pues pide un taxi, ¿qué más?». Se dio la vuelta y salió sin esperar mi respuesta. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola con la receta y una sensación de soledad absoluta. Salí al balcón y miré hacia el patio trasero. El juego de mesa y sillas de piedra que mi esposo había colocado con sus propias manos estaba ahora manchado con pintura blanca irregular. Sobre la mesa, la firma de Diego y Lucía estaba garabateada, como una declaración de que este era su propio patio. Me quedé ahí, respirando el aire de la noche, tratando de recuperar algún recuerdo de aquellos días en que toda la familia se reunía, pero todo era solo una sombra borrosa. Al volver a entrar, escuché sin querer la voz de Diego hablando en voz baja con Lucía en la sala. «Si mamá sigue así, mejor la llevamos al asilo y ya», murmuró con tono molesto. «Es mejor que estarnos viendo la cara todo el día». Lucía respondió con fastidio. «Sí, tienes razón, pero hay que esperar a que tu mamá se recupere un poco más. Por ahora hay que aguantar. No quiero que digan que la abandoné». Diego suspiró. «Lo sé, pero así me canso mucho. Mamá siempre actúa como si fuera la víctima, cuando nosotros somos los que tenemos que encargarnos de todo». Lucía soltó una risa burlona. ¿Encargarnos de qué? Ella no hace nada y exige de todo. Dale unas semanas y buscamos la manera. Me quedé detrás de la puerta, con el corazón acelerado, sin atreverme a respirar fuerte. Sus palabras eran como cuchilladas que cortaban lo poco que quedaba de cariño en mí. Regresé a mi habitación y me senté en la cama. El cuarto diminuto, lleno de polvo y cosas viejas, se sentía aún más sofocante. Pensé en mi esposo, en aquellos días en que esta casa estaba llena de risas. Me pregunté si él, de estar aquí, sentiría dolor al ver a su hijo tratar a su madre así.
Cerré los ojos, intentando borrar las palabras de Diego y Lucía, pero seguían resonando, recordándome que me había convertido en una carga en la casa que yo misma había construido. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada por el ruido de ollas y sartenes en la cocina. El sonido era tan fuerte que parecía hecho a propósito para romper el silencio. Salí tambaleando de la habitación estrecha, y cada paso hacía que la herida en mi pecho me doliera. Lucía estaba ahí, con una cuchara de madera, revolviendo algo en una olla. Al verme, se detuvo, me lanzó una mirada fulminante y dijo en voz alta: «Mamá, no ande dando vueltas por la mañana. Estoy limpiando la casa. No vaya a caerse y luego culpar a alguien». Su tono era frío, como si yo fuera una niña malcriada que necesitaba un regaño. Antes de que pudiera responder, Diego salió del dormitorio y se dejó caer en la silla del comedor. Me miró fijamente, sin mostrar emoción. «Creo que mamá debería quedarse más en su cuarto», dijo con voz plana. «Así Lucía no se estresa». Traté de mantener la calma y respondí en voz baja: «Solo quiero caminar un poco para que no se me entuman las piernas». Lucía reaccionó de inmediato, con tono áspero: «Por lo menos respete el espacio de los demás. Si sigue así, ¿cómo cree que vamos a poder vivir?». Me quedé de pie, con la mano apoyada en el marco de la puerta, sintiendo que me echaban de mi propia casa. Diego no dijo más, solo tomó la cuchara y siguió comiendo su avena, evitando mirarme. «Lucía, ¿qué quieres decir con eso?», pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. Ella se giró bruscamente, con las manos en la cintura. «Quiero decir que no nos moleste. Ya hemos hecho todo lo posible. ¿Qué más quiere? Anda de un lado a otro, pidiendo cosas. ¿Cree que somos sus empleados?». Diego finalmente habló, pero no para defenderme. «Mamá, ya le dije, quédese en su cuarto. Tenemos que ir a trabajar y no tenemos tiempo de estar pendientes de todo». Lo miré, recordando al niño que solía quedarse dormido en mis brazos cada noche y que ahora solo se sentaba ahí, dándole la razón a su esposa. Me di la vuelta y regresé a mi habitación, con pasos pesados, tragando el nudo de tristeza que amenazaba con salir. Al mediodía, me senté en la cama y abrí el cuaderno viejo de bordes gastados. Anoté lo que había pasado en los últimos días, los regaños de Lucía, la indiferencia de Diego y hasta las reliquias familiares que habían desaparecido. Escribía despacio, con la mano temblando, temiendo que alguien entrara y me arrebatara el cuaderno. Debajo de la cama, escondía con cuidado la copia de las escrituras de la casa que Eliseo, abogado y amigo de toda la vida de mi esposo, me había dado hacía tiempo. «Por si acaso, Isabel», me había dicho. «A veces con la familia también se necesita todo por escrito». En ese momento, me reí pensando que nunca las necesitaría. Ahora sé que estaba equivocada. Esa tarde, escuché la voz de Diego susurrando por teléfono en la sala. Me quedé detrás de la puerta, conteniendo la respiración para oír mejor. «Después de la cirugía de corazón, mi mamá anda con la idea de que queremos quedarnos con la casa», dijo con fastidio. «¿Tienes alguna manera de que mi mamá descanse legalmente? Algo así como meterla en un asilo». El corazón me latía con fuerza. Sentí que el mundo se me venía abajo. Diego, el hijo que yo había traído al mundo, estaba planeando cómo sacarme de mi propia casa. Me aferré al marco de la puerta para no caer. No escuché bien lo que respondió la otra persona, pero Diego contestó: «Sí, lo sé. Despacio, pero tarde o temprano hay que hacerlo». Regresé a mi cuarto, cerré la puerta, con la sensación de que el aire se me quedaba atorado en el pecho. Esa noche, después de una cena a la que no me invitaron, me senté agotada en el sofá. Lucía entró con una charola llena de vasos sucios. Me señaló con la barbilla: «Si está cansada, váyase a su cuarto a descansar. No se quede aquí a la vista, incomodándonos más». Diego, que estaba viendo la tele, asintió. «Ya se lo dije». Los miré, a esos dos hijos en quienes alguna vez pensé que encontraría apoyo al final de mi vida. Por primera vez desde que había vuelto a casa, no pude contenerme. «Si les molesta tanto que me quede, entonces me iré», dije con voz temblorosa, pero firme. «Pero recuerden que esta casa, aunque ya esté a su nombre, es el fruto de toda mi vida.
es el sudor de su padre. Lucía se levantó de golpe, golpeó la mesa y los vasos tintinearon. «Deje de usar los sentimientos para manipularnos», gritó. «Esta es nuestra casa ahora. Usted la regaló. ¿Qué más quiere? ¿Que nos arrodillemos a pedirle perdón?» Diego intervino con frialdad. «Mamá, no exagere. Hemos hecho todo lo posible para que esté aquí. Pero usted no deja de ponernos las cosas difíciles». Lo miré a los ojos. ¿Difíciles? Solo quiero que me traten como parte de la familia, no como una extraña que vive de prestado. Lucía soltó una risa sarcástica. ¿De prestado? ¡Qué bien habla! Si no le gusta, váyase, nadie la detiene. Me levanté para responder, pero el dolor en el pecho volvió con fuerza y tuve que sostenerme del respaldo de la silla para no caer. Regresé a mi cuarto con la intención de llamar a Eliseo, pero al encender el teléfono vi que el Wi-Fi estaba desconectado y no había señal. Fui hacia la puerta para preguntar a Diego, pero al tocar la manija me di cuenta de que estaba cerrada por fuera. El corazón me golpeaba con fuerza. Un pánico me invadió. Golpeé la puerta y grité: «Diego, Lucía, me tienen encerrada». La voz de Diego llegó tranquila, helada. «Descanse un poco, mamá. La cerré para que esté tranquila, no exagere». Lucía añadió con burla: «Exacto, no está en sus cabales. Duerma y mañana hablamos». Golpeé la puerta un par de veces más, pero lo único que escuché fueron sus pasos alejándose. Me dejé caer en la cama, con la mano en el pecho, sintiendo como si toda la casa me apretara. Esa noche no pude dormir. El tic-tac del reloj en la pared marcaba cada segundo de impotencia. Miré alrededor de la habitación, que ahora no era más que un trastero polvoriento lleno de cosas que nadie quería. Pensé en mi esposo, en los días en que aún vivía, cuando nos sentábamos juntos en el patio a ver florecer la bugambilia. Él solía decir: «Isabel, esta casa es tuya, es nuestra. No dejes que nadie te la quite». Ahora me pregunto si podré conservar esta casa, o incluso mi propia vida, cuando es mi propio hijo quien quiere echarme. Esa noche me acurruqué en la cama plegable, sin agua, sin comida y sin teléfono. La habitación estaba completamente oscura. Solo una débil luz de luna se filtraba por la rendija de la ventana cerrada con llave. El tic-tac del reloj de pared parecía contar cada segundo de desesperación. Me abracé el pecho. La herida de la operación aún dolía, pero el dolor en el corazón era más pesado. No podía dormir, solo me quedé allí, pensando en los días pasados, cuando esta casa estaba llena de risas y del aroma a pan tostado cada mañana. Ahora no era más que una jaula que me encerraba en mi propio hogar. A la mañana siguiente, cuando apenas despuntaba el alba, decidí que no podía seguir así. Intenté abrir la ventana, pero solo se abrió una rendija pequeña, con un chirrido oxidado. La habitación estaba en la planta baja. Debajo estaba el patio trasero con tierra blanda donde crecían flores. Miré hacia abajo y vi que las matas de lavanda que mi esposo había plantado seguían verdes. Respiré hondo y traté de abrir más la ventana. Cada movimiento hacía que la herida me punzara, pero no me detuve. Tomé las mantas y las almohadas de la cama y las lancé al patio para hacer un colchón. La silla baja de madera en la esquina se convirtió en mi apoyo para subir al alféizar. Mis manos temblaban, mis piernas estaban débiles, pero sabía que no tenía otra opción. Tras unos minutos temblorosa, reuní todo el valor y trepé por el alféizar. Traté de mantener el equilibrio, pero mi cuerpo debilitado por la cirugía no respondía. Resbalé y caí al patio, golpeando fuerte la cabeza contra las matas de lavanda. El dolor se extendió por todo el cuerpo, pero no perdí el conocimiento. Solo me sentí mareada. Mi mano izquierda se raspó. La sangre salía de varios cortes pequeños. La sutura del pecho sangró, manchando mi blusa de rojo. Me quedé allí, respirando con dificultad, intentando recuperar fuerzas. El aroma de la lavanda era como un consuelo de mi esposo, como si aún estuviera ahí, recordándome que debía ser fuerte. Me arrastré hasta la cerca junto a la casa de don Jorge, el vecino que vivía solo y tenía la costumbre de plantar cactus en el patio. Él estaba regando las plantas con un sombrero de paja que le cubría la mitad del rostro. Al verme arrastrarme junto a la cerca, con la ropa sucia, se alarmó y corrió hacia mí. «¡Dios mío, doña Isabel! ¿Se cayó? ¿No hay nadie en casa?», exhalé con voz débil.
¿Puede llamar a la policía, por favor? Me tienen encerrada en mi propia casa. Don Jorge no preguntó más y enseguida tomó el teléfono para llamar al 911. Me recosté contra la cerca, usando mi bufanda para limpiar la sangre de mi mano, tratando de mantener la calma aunque el corazón me latía con fuerza. La policía llegó rápido. 2 agentes uniformados bajaron de la patrulla. Me ayudaron a salir por la puerta lateral hacia el frente de la casa. En ese momento, Lucía abrió la puerta principal, fingiendo sorpresa. «Dios mío, mamá, ¿qué hace afuera así?», dijo con una dulzura falsa. Se volvió hacia los policías, llevándose la mano al pecho como si actuara. «Creo que mi suegra es sonámbula. Ella olvida cosas, grita pidiendo salir en medio de la noche. Solo cerramos la puerta para que no se lastime». Moví la cabeza, intentando hablar fuerte, aunque mi voz temblaba. «No soy sonámbula. Me encerraron en mi cuarto, cortaron el wifi, no me dejan comunicarme con nadie». Uno de los agentes, alto y con barba cerrada, me miró a mí y luego a Lucía. «¿Estás segura de que la están reteniendo? ¿Cómo logró salir entonces? Tal vez está pasando por un estado emocional por la cirugía y eso le afecta». Apreté la bufanda con fuerza, intentando mantener la voz firme. «No estoy confundida. Ellos quieren quedarse con esta casa». Pero Lucía se metió, con voz llena de un llanto falso. «Como ven, mi suegra no está bien. Solo queremos lo mejor para ella». Diego, que apareció en la puerta, asintió para reforzar su mentira. «Mi mamá acaba de operarse del corazón. Se preocupa demasiado. Solo queremos que descanse». Los miré, sintiendo que me traicionaban una vez más. La policía habló entre ellos y luego se volvió hacia mí. «Sin pruebas claras, no podemos intervenir», dijo el hombre de barba. «Ambas partes deberían mantener la calma y hablar las cosas con claridad». Se subieron a la patrulla y se fueron, dejándome allí, con la ropa sucia y las manos aún temblando. Don Jorge, que estaba junto a mí, negó con la cabeza. Se inclinó hacia mi oído y susurró: «Lo que necesite, llámeme. Yo le creo». Sus palabras fueron como un pequeño rayo de luz en medio de mi desesperación. Cuando la policía se perdió de vista, Diego se acercó, apretando los puños, la cara roja de rabia. «Lo que hiciste mancha el honor de tus hijos», gritó. «Desde ahora te prohíbo salir de tu cuarto sin permiso». Lucía, detrás de él, cerró la puerta de mi habitación con llave y dijo con voz fría: «Además de no agradecer, haces un escándalo. Esto es pagar con ingratitud». Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse de golpe frente a mí, sintiendo que todo el mundo me daba la espalda. Pero dentro de mí, una pequeña llama empezó a encenderse. No podía permitir que siguieran tratándome así. Regresé a la habitación, me senté en la cama y empecé a planear. Mañana, al amanecer, escaparía otra vez por esa misma ventana. Pero esta vez no solo huiría para pedir ayuda. Buscaría a Eliseo, el amigo abogado de mi difunto esposo, para recuperar el control de mi vida. Al amanecer, cuando el sol aún no salía, ya estaba despierta, con el corazón latiendo con fuerza. No podía esperar más. Salí en silencio por la ventana que daba al patio trasero, moviéndome despacio para no lastimar la herida de la operación. Debajo de la mata de lavanda encontré la vieja llave escondida en una maceta de piedra, donde la había dejado en vida de mi esposo. Rodeé hasta la entrada principal, abrí la cerradura y entré sin hacer ruido. La casa seguía dormida, los ronquidos de Diego salían desde su dormitorio. Tomé mi teléfono, mi cuaderno, mis documentos personales y la libreta de contactos que había escondido en un rincón del mueble de la sala. Cada paso me recordaba que esta era mi última oportunidad. Llamé un taxi, me senté en el asiento trasero y vi cómo la casa se alejaba poco a poco bajo la luz del amanecer. El taxi me dejó frente a la oficina de Eliseo en el centro. Él estaba tomando café, con montones de papeles sobre la mesa. Al verme entrar, llena de raspones y con la ropa sucia por la caída del día anterior, se levantó de golpe. «Isabel, Dios mío, ¿qué le pasó?». Me senté, respiré hondo y le conté todo. Desde que me encerraron, los insultos de Lucía, la indiferencia de Diego,
hasta la caída por la ventana para escapar. Le entregué mi cuaderno y le señalé las notas y una breve grabación que había hecho en secreto el día anterior. «Eliseo, no quiero perder esta casa», dije con la voz temblorosa. «Es todo lo que mi esposo y yo construimos». Eliseo ajustó sus lentes y revisó con atención el contrato de transferencia de la casa que él mismo había redactado. «Isabel, el contrato tiene una cláusula clara», dijo. «Si la parte que recibe incumple con el compromiso de cuidado, usted tiene derecho a recuperar la propiedad. Lo que me ha contado, junto con estas pruebas, es suficiente para iniciar un proceso legal». Levantó la vista y me miró fijo. «Pero le sugiero que regrese a la casa y siga actuando con normalidad. Necesitamos más pruebas, sus palabras, sus actos, para que no haya discusión posible». Asentí, aunque la idea de volver a esa casa me helaba la sangre. «Lo haré», respondí, con una firmeza que me sorprendió. Eliseo me dio una pequeña grabadora y un teléfono adicional. «Escóndalos bien», me indicó. «Grabe todo lo que pueda». Regresé a casa por la tarde, cuando Diego y Lucía aún no habían vuelto del trabajo. Me quedé en la cocina, preparando una pequeña olla de arroz, tratando de aparentar normalidad. Escuché la puerta abrirse. Diego entró y se sobresaltó al verme. «¿Desde cuándo saliste de tu cuarto, mamá?», preguntó con voz desconfiada. Lucía venía detrás, con una bolsa en la mano, y me lanzó una mirada cortante. «El internet se volvió a descomponer», dijo con tono frío. «Mejor deje de usar el teléfono para que no sea un problema». Asentí, fingiendo estar de acuerdo. «Si ya puede valerse por sí misma, mejor», añadió Lucía antes de darse la vuelta, sin mirarme más. Me quedé allí, con la mano apretando la grabadora escondida en el bolsillo de mi suéter, sintiendo que estaba por entrar en una batalla. Esa noche, Diego y Lucía cenaban en la mesa de la cocina. Entré en silencio y a propósito pregunté: «Lucía, ¿me alcanzas un tenedor? Me tiembla mucho la mano». Ella levantó la vista, con una mirada afilada. «Vaya por él usted misma», dijo, marcando cada palabra. «Esta es una casa, no un asilo. Si quiere que la atiendan, contrate a alguien». Diego soltó una risa burlona, sin dejar de servirse arroz. «Si ya salió del hospital, no ande exigiendo como cuando estaba en recuperación», comentó con tono indiferente. «Nosotros también trabajamos y nos cansamos». Los miré. Esos dos hijos que alguna vez fueron mi todo y que ahora solo me veían como una carga. «Ya entendí», respondí en voz baja, y fui al cajón a sacar un tenedor. La grabadora seguía encendida, registrando cada palabra fría de ellos. Volví a mi cuarto y cerré la puerta. Sentada en la cama, abrí mi cuaderno y anoté lo que acababa de pasar: los reproches de Lucía, la indiferencia de Diego. Saqué mi teléfono de repuesto y tomé una foto del tenedor, un objeto pequeño, pero que se sentía como prueba de su desdén. Puse la foto entre las páginas del cuaderno y escribí: 5 de agosto de 2025, Lucía se negó a darme un tenedor. Diego se burló. Ya no me dolía como antes. En su lugar, nació una determinación firme. Estaba recuperando mi vida paso a paso. Esa noche, acostada en mi cama, escuché el televisor retumbando desde la sala. Diego y Lucía reían y conversaban como si nada hubiera pasado, pero ya no dejaba que esos sonidos me hirieran. Revisé la grabadora asegurándome de que aún funcionara. Pensé en Eliseo y en lo que me había dicho. «Usted tiene derecho a vivir fiel a sí misma, Isabel. No deje que nadie decida por usted». Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. No una esperanza de que Diego y Lucía cambiaran, sino la certeza de que yo podía levantarme, más fuerte que nunca, para proteger lo que era mío. Una mañana de la semana siguiente, la luz del sol atravesaba la ventana de la sala y caía sobre la mesa donde ya había colocado un fajo de documentos: la escritura de la casa, papeles de Eliseo y una copia de la póliza de seguro de vida de mi esposo. Cada hoja estaba alineada con cuidado, como una declaración imposible de ignorar. Me quedé de pie, esperando a que Diego y Lucía terminaran de desayunar. El aroma a café y pan tostado aún flotaba en el aire, pero el silencio era denso. Cuando dejaron los platos, respiré hondo y con voz tranquila pero firme dije:
Tienen 72 horas para desalojar la casa de su madre. Lucía se quedó helada. La cuchara le cayó con un tintineo sobre la mesa. ¿Qué dijiste?, casi gritó, con los ojos muy abiertos. Diego se levantó de golpe, tomó los papeles y empezó a revisarlos con gesto nervioso. ¿Qué es esta broma, mamá?, preguntó, con la voz temblorosa pero llena de enojo. Lo miré directo a los ojos, sin ceder. Es la revocación de la transferencia de la propiedad, basada en la cláusula de incumplimiento del contrato de donación. No cumplieron con su compromiso de cuidar a su madre, como lo estipulaba el acuerdo. Lucía se levantó de golpe, me señaló con el dedo y gritó con voz aguda. Te hemos cuidado todos estos días. Comida, lavado, limpieza. Ahora que ya estás bien, ¿nos echas? ¿No te da vergüenza? Negué con la cabeza, manteniendo la calma. Encerrarme en la habitación, insultarme, humillarme, ¿eso es cuidar? Lucía, ¿crees que no escuché lo que les dices a tus amigas? ¿Crees que no sé que han hablado de meterme en un asilo? Lucía abrió la boca, pero no pudo responder. Diego golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos vibraran. «Estás exagerando», gritó. «No tienes derecho a decidir algo tan grande. Esta casa ya está a nuestro nombre». Me acerqué y señalé el fajo de papeles sobre la mesa. No hay nada más importante que recuperar el derecho a vivir con dignidad en la casa que yo construí. Dije con voz más firme. ¿Creen que regalé la casa para que me trataran como un estorbo? Han violado las condiciones y Eliseo ya confirmó que puedo recuperarla. Lucía se movió con brusquedad y dio una patada a la silla, haciéndola arrastrar por el piso. «Esta es nuestra casa», gritó. «La regalaste y ahora vienes a quitárnosla. ¿Quién te crees para mandarnos?» La miré directo a los ojos. Soy la persona que usó el seguro de vida del papá de Diego para comprar esta casa. Soy quien confió en ustedes, y ustedes rompieron esa confianza. Diego retrocedió, aún sujetando los papeles. «Mamá, no hemos hecho nada malo», dijo, con menos agresividad. «Solo queremos vivir nuestra vida». Negué con la cabeza. Vivir su vida no significa quitarme la mía. Lucía sacó el teléfono y marcó apresuradamente. «Voy a llamar a mi abogado», dijo con tono desafiante. Me encogí de hombros. «Llama a quien quieras. Eliseo redactó este contrato. Cada palabra está tomada del testamento del papá de Diego. No hay inventos ni mentiras». Diego se quedó en silencio y por primera vez mencionó a su padre. «Él no querría ver esto», dijo en voz baja, mirando al suelo. Me acerqué, con voz grave pero firme. «Entonces tampoco querría ver a su esposa encerrada por sus propios hijos como una prisionera. Él dejó esta casa para mí, no para que ustedes la convirtieran en un lugar de encierro». Lucía apartó la mirada, sin atreverse a verme. Diego dejó los papeles sobre la mesa, se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Me mantuve erguida, sintiendo una fuerza nueva crecer en mí. «Tienen 72 horas», dije sin titubear. «Organicen sus cosas y piensen bien lo que han perdido». Lucía se giró con los ojos enrojecidos pero intentando discutir. «¿Crees que será tan fácil echarnos? Hemos vivido aquí, la hemos arreglado, la llamamos nuestro hogar». Respondí. «Una casa no es solo un lugar para vivir, Lucía. Un hogar es donde hay afecto y respeto. Ustedes no me han dado eso, así que esta ya no es su casa». Diego se levantó y tiró del brazo de Lucía. «Vámonos», dijo cansado. «Voy a llamar al abogado para revisarlo». Lucía soltó su mano, me miró y dijo: «Te vas a arrepentir de esto. No somos tus enemigos». La miré sin pestañear. No los considero mis enemigos, pero no voy a permitir que sigan lastimándome en esta casa. Se fueron de la sala, dejándome de pie junto a la mesa, con el fajo de documentos aún en su lugar. Regresé a mi cuarto, me senté en la cama y revisé la grabadora que me había dado Eliseo. Las palabras de hace un momento estaban ahí, claras, una por una. Abrí mi libreta y escribí: 6 de agosto de 2025. Declaro que recupero la casa. Diego y Lucía se oponen, pero ya no tengo miedo. Cerré la libreta, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez en muchos días, ya no me sentía una víctima.
Estaba recuperando mi vida, paso a paso, y nadie podía detenerme. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba pesado, como antes de una tormenta. Me quedé en la cocina, preparando una cafetera, haciéndolo todo con calma a propósito. Quería que Diego y Lucía sintieran que ya no era la madre débil y callada que aguantaba en silencio. Cuando el aroma del café llenó el aire, los llamé a la mesa. «Siéntense, mamá tiene algo que decirles», dije con voz tranquila pero sin permitir un no por respuesta. Diego arrastró la silla y se sentó con desgana, mientras Lucía se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. No le presté atención. Abrí un sobre viejo, amarillento, y saqué un documento de pago del seguro de vida. En él aparecía claramente el nombre de mi esposo, el asegurado, y el mío, como beneficiaria. Diego miró el papel y frunció el ceño. «¿Qué es este dinero, mamá?», preguntó con desconfianza. Puse el documento sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Es el pago que hizo la aseguradora cuando tu padre murió», dije, con voz grave pero clara. «En total, 3.500.000 pesos. Usé todo ese dinero para comprar esta casa y luego la puse a nombre de ustedes dos, con la esperanza de que tuvieran una buena vida y que yo pudiera vivir con ustedes en mi vejez». Lucía, detrás de Diego, abrió la boca sorprendida. «Yo pensé que era dinero ahorrado de la pensión», murmuró con la voz quebrada. La miré directo a los ojos. No lo dije porque no quería que se sintieran culpables. Creí que el cariño familiar sería suficiente para que me trataran con respeto, pero me equivoqué. Diego bajó la cabeza, aferrándose al borde de la mesa. Lucía se sentó, con la vista clavada en la madera. Continué, con una voz que ya no temblaba como antes. Convirtieron la casa que dejó su padre en una prisión para mí. Me regañaron, me encerraron en mi cuarto, me trataron como una carga. Eso no es lo que hace una familia. Saqué una foto vieja de mi boda con mi esposo del sobre y la puse sobre la mesa. Esa foto solía colgar en la sala, pero Lucía la había quitado, guardándola en un armario porque se veía anticuada. «Tu padre me dijo», continué, rozando con un dedo su rostro en la imagen, «que si nuestro hijo perdía la humanidad, recuperara lo que me pertenece». Lucía rompió en llanto, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no dijo nada. Diego se levantó de golpe, caminó hacia la puerta y soltó un suspiro pesado. «Mamá, no quisimos lastimarte», dijo con voz ronca. «Solo queríamos vivir nuestra vida». Negué con la cabeza, mirándolo a los ojos. Vivir su vida no significa echar a su madre de su propia casa. Tu padre hizo todo para que tú y yo tuviéramos un hogar, pero ustedes lo convirtieron en un lugar donde yo temía despertar cada día. Lucía se secó las lágrimas e intentó defenderse. «No es justo que digas eso. Hemos hecho lo posible, te dejamos vivir aquí, te cuidamos». La interrumpí con un tono más afilado. «¿Cuidar? ¿Cuidar es cerrar con llave mi puerta? ¿Es decirle a tus amigos que soy una bomba de tiempo? Eso no es cuidar, Lucía. Eso es crueldad». Diego volvió, quedándose en la puerta con las manos en los bolsillos. «Mamá, papá no querría ver esto», dijo, casi suplicando. Me levanté y me acerqué a él. «Tu padre no querría ver a su esposa encerrada como prisionera por su propio hijo», respondí con firmeza. «Él me dejó esta casa, no para que ustedes la convirtieran en un lugar donde yo tenga que rogar que me traten como a una persona». Lucía agachó la cabeza, los hombros temblando mientras lloraba. «Mamá, lo siento», dijo con voz entrecortada. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos». La miré sin titubear. «Un lo siento no es suficiente para reparar lo que han hecho», respondí. «Si alguna vez amaron esta casa, no la habrían convertido en un lugar que me hace querer salir de ella cada mañana». Puse los papeles en un sobre y me levanté. «Les doy 72 horas para irse», dije, con una voz que no dejaba espacio para negociar. «Piensen bien en lo que han hecho y en lo que han perdido». Diego me miró con los ojos enrojecidos, pero no dijo nada más. Lucía se levantó,
Se secó las lágrimas y jaló a Diego para salir de la habitación. «Vámonos», dijo en voz baja, con un tono cansado. Me quedé allí, mirando cómo sus sombras desaparecían tras la puerta, sintiendo como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Por primera vez en muchos días, sentí que ya no era la madre débil y sumisa. Estaba recuperando mi casa, recuperando mi vida. Regresé a mi cuarto, abrí mi libreta y escribí una línea más. 7 de agosto de 2025, dije la verdad sobre la casa. Diego y Lucía ya no tienen cómo justificarse. Cerré la libreta y la guardé en el cajón junto con la foto de boda. Miré por la ventana y vi la bugambilia del patio floreciendo, como un recordatorio de mi esposo de que aún puedo mantenerme firme. Sabía que este camino no había terminado, pero había recuperado mi fuerza. Nadie podría quitarme mi dignidad otra vez, ni Diego, ni Lucía, ni nadie. La tarde del primer día del plazo de 72 horas, la casa estaba en un silencio que daba escalofríos. Escuché los pasos de Diego desde el dormitorio, donde estaba guardando su ropa en silencio. Oí el sonido de la ropa doblándose, el cierre de la maleta abriéndose y cerrándose. Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina, con la computadora abierta, llamando para preguntar el precio de un departamento pequeño en un barrio cercano. Su voz sonaba cansada, sin el tono cortante de siempre. «Sí, tiene que tener cocina propia, si no es muy incómodo», dijo al teléfono, con la voz baja, como intentando ocultar la tensión. Yo estaba en un rincón de la sala, limpiando el polvo del estante de madera, pero nadie parecía notar mi presencia. No dije nada, solo observé en silencio, sintiendo que algo estaba cambiando en esa casa. Esa noche decidí preparar una cena sencilla: arroz blanco, salmón al horno y brócoli al vapor, el plato que más le gustaba a mi esposo cuando yo cocinaba. El aroma del salmón se esparció por toda la casa, pero no invité a nadie a comer. Dejé 2 porciones bajo la tapa de la mesa de la cocina, con una nota pequeña: «Para ustedes si no han comido». Luego regresé a mi habitación y cerré la puerta. No esperaba un gracias, ni que dijeran algo. Solo quería hacer lo que solía hacer cuando esta casa era un hogar: cocinar, cuidar, aunque fuera solo para mí. A la mañana siguiente, al entrar en la cocina, vi que los 2 platos estaban lavados y colocados en su lugar. Normalmente Diego y Lucía dejaban todo sucio en el fregadero, para que yo o el lavavajillas lo limpiáramos. Ese pequeño gesto me hizo detenerme. No hubo agradecimientos ni explicaciones, pero sabía que habían comido. Me quedé allí, con la taza de café en la mano, sintiendo que una pequeña parte de la casa estaba volviendo a mí, aunque fuera solo por un instante. El segundo día, Lucía bajó a la cocina mientras yo preparaba té. El aroma a jazmín llenaba el aire. Ella se quedó en la puerta, dudando, jugando con el borde de su blusa. «Mamá, ¿puedo hablar contigo unos minutos?», preguntó en voz baja, casi suplicante. La miré, recordando todas las veces que intenté iniciar una conversación, solo para recibir regaños o miradas de desprecio. «Ahora no», respondí, con un tono suave pero firme. «Cuando vivías aquí como si fueras la dueña, intenté muchas veces hablar, pero no quisiste escuchar». Lucía bajó la cabeza sin decir nada más y se fue. Yo seguí sirviendo el té, sintiendo que acababa de recuperar un poco más de control, no solo sobre esta casa, sino también sobre mí misma. Por la tarde, salí al patio trasero, donde la bugambilia que mi esposo había plantado seguía floreciendo, roja y radiante bajo el sol. Diego estaba allí, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente las ramas. Me acerqué y me paré a su lado, sin decir nada durante unos minutos. Finalmente hablé. «Tu papá solía decir, una casa no necesita ser lujosa, mientras los miembros de la familia se amen, es suficiente». Diego no respondió, solo asintió levemente y luego entró a la casa. Me quedé mirando la bugambilia, sintiendo como si mi esposo aún estuviera en algún lugar, recordándome que estaba haciendo lo correcto. La noche del segundo día, escuché a Lucía llorar en el dormitorio. Su voz, entrecortada, le decía a Diego a través de la puerta entreabierta: me equivoqué de verdad. Al principio solo quería vivir bien,
y luego todo se volvió excesivo. Hemos sido muy malos con mamá. Diego respondió, con voz grave y cansada. Yo también me equivoqué. Me quedé mirando sin hacer nada. Pensé que mamá entendería, pero estaba equivocado. Me quedé en el pasillo, con la libreta apretada en la mano, sin entrar. Los dejé enfrentarse solos a la verdad, a lo que habían hecho. Por primera vez, no me dolió escucharlos hablar de mí. En cambio, sentí un alivio, no porque se arrepintieran, sino porque sabía que había hecho bien en defenderme. El tercer día, empecé a arreglar mi antigua habitación, donde solían encerrarme. Quité la cortina rota de la ventana y la reemplacé por una de flores color lila que encontré en un armario viejo. La luz del sol entró y llenó la habitación de brillo. Extendí en el piso la alfombra bordada a mano por mi esposo. Cada puntada parecía guardar su aliento. Limpié el polvo del escritorio de madera. Coloqué un florero pequeño con unas ramitas de lavanda que había cortado del patio. La habitación dejó de ser un trastero y volvió a sentirse como parte de la casa, al menos para mí. La mañana del tercer día, la luz temprana entraba por la ventana de la sala, dejando rayos sobre el viejo piso de madera. Lucía estaba agachada, poniendo etiquetas en cajas apiladas en la esquina. Las letras torcidas se veían claras bajo el sol. Libros de Diego, utensilios de cocina personales, abrigos de invierno. El sonido de la cinta adhesiva se mezclaba con sus leves suspiros. Me quedé en la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano, observando en silencio. Lucía levantó la vista y se encontró con mi mirada. Bajó la cabeza y casi susurrando dijo, «Nos iremos antes de las 5 de la tarde, mamá». Asentí levemente sin responder, pero sentí un extraño alivio, como si el aire en la casa comenzara a ser más fácil de respirar. Me acerqué y saqué de mi suéter una cajita de madera, brillante de tanto limpiarla cada semana. Aquí están unas pulseras que he guardado por mucho tiempo. Pensaba dárselas a mi futura nuera, dije con voz tranquila, dejando la caja sobre la mesa. Las guardé desde que Diego era niño, pensando que algún día habría alguien que las apreciara. Lucía abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había 3 pulseras de plata, cada una con un grabado detallado que mi esposo había elegido en un mercado de Oaxaca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con voz ahogada dijo, «No las merezco, mamá, no me las dé». Empujó la caja hacia mí, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Le he hecho daño. No me atrevo a aceptarlas». La miré y no tomé la caja. «Quédatelas», le dije con calma. «No para que te sientas mejor, sino para que recuerdes que la familia no es un lugar para pelear por cosas». Lucía bajó la cabeza sin decir nada más, apretando la caja en sus manos. Volví a mi habitación y abrí la pequeña caja fuerte en la esquina. Puse dentro los documentos del seguro de vida de mi esposo, junto con la carta que me había escrito antes de morir. Tomé la carta y leí otra vez sus palabras conocidas. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Usa este dinero para comprar una casa y recuerda que aún puedes ser feliz, incluso estando sola». Esas palabras eran un recordatorio, no solo sobre la casa, sino sobre la fuerza que todavía tenía. Doblé la carta, la guardé en la caja y la cerré con cuidado. Salí al porche y miré la bugambilia roja bajo el sol, sintiendo como si mi esposo aún estuviera en algún lugar, sonriéndome. Por la tarde, Diego y Lucía empezaron a cargar las cosas en una camioneta pequeña de un amigo. Se oía el golpeteo de las cajas de cartón mezclado con la voz del amigo de Diego preguntando, ¿ya terminaron? La camioneta ya está llena. Diego asintió y se secó el sudor de la frente. Lucía estaba al lado, abrazando una caja pequeña, con la mirada hacia el suelo. Antes de salir por la puerta, Diego se dio la vuelta y se puso frente a mí. «¿Mamá quiere decirnos algo?», preguntó, con voz grave y la mirada ya sin la agresividad de antes. Lo miré directo a los ojos, a ese hijo que alguna vez cargué en mis brazos y a quien enseñé a amarrarse los zapatos. «No en este momento», respondí con firmeza, «pero espero que algún día aprendan a vivir con bondad, sea con un desconocido o con alguien de la familia». Diego bajó la cabeza, apretó los labios y no contestó. Lucía se acercó, sacó la llave de la casa del llavero
y la dejó sobre la mesa del comedor. El sonido del metal contra la madera resonó suavemente. Diego también puso al lado la tarjeta bancaria que le hice cuando estaba en la escuela. «Ya no necesito esto», dijo en voz baja, y se dio la vuelta. Se subieron a la camioneta sin mirar atrás. El motor encendió y el vehículo salió del patio, dejando una estela de humo tenue en el aire. Me quedé allí, mirando hasta que desapareció en la esquina. Cerré la puerta principal con suavidad, sintiendo que acababa de cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Salí al porche y me senté en la vieja silla de hierro donde mi esposo y yo solíamos ver florecer la bugambilia cada primavera. El gato gris del señor Jorge saltó la barda, como siempre, y apoyó la cabeza en mis piernas, ronroneando. Le acaricié el lomo y le dije suavemente: «Hace tiempo que esta casa no estaba tan tranquila, ¿verdad?». Bostezó y entrecerró los ojos, como si estuviera de acuerdo. Levanté la vista hacia la bugambilia, sintiendo que una parte de mí volvía a la vida. Esta casa, que alguna vez fue una prisión, ahora empezaba a convertirse en un verdadero hogar, un lugar donde podía volver a empezar. Entré, saqué mi cuaderno de la gaveta y escribí: 9 de agosto de 2025, Diego y Lucía se fueron. La casa es mía, otra vez. Les di una oportunidad, pero ahora me elijo a mí misma. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a un florero pequeño con ramas de lavanda. Ya no sentía rabia ni rencor. En su lugar me sentía más fuerte que nunca, como si me hubiera reencontrado después de años de estar enterrada. Sabía que este camino no había terminado, pero estaba lista para seguir, no por Diego o Lucía, sino por mí y por los recuerdos con mi esposo. Esta casa, con su bugambilia y nuestras pertenencias, siempre será donde pertenezco. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana, mi teléfono vibró. Era Eliseo. Su voz grave y clara se escuchó al otro lado. «Isabel, sus hijos no respondieron al expediente legal. La orden de recuperación ya está vigente. Usted es oficialmente la única propietaria de la casa». Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la bugambilia, y respondí en voz baja: «Gracias, Eliseo, no solo por lo legal, sino por ayudarme a encontrarme de nuevo». Él sonrió levemente. «Usted siempre fue fuerte, Isabel. Yo solo le ayudé a recordarlo». Colgué sintiendo que una puerta nueva se abría, no solo para la casa, sino para toda mi vida. Fui a la cocina y empecé a ordenar el rincón que Lucía siempre dejaba desordenado. Saqué del armario el cuadro bordado a mano que me dejó mi madre, el de los girasoles que ella había quitado porque se veía anticuado. Lo colgué en la pared, justo encima de la mesa del comedor, donde la luz lo hacía brillar. Encendí la radio y puse un viejo bolero, Caminito, la canción que mi esposo y yo escuchábamos cada noche. La melodía suave llenó la casa, trayendo de vuelta todos los recuerdos. Limpié la mesa y colgué de nuevo el reloj de madera con forma de sol que él mismo había hecho. Coloqué la foto de nuestra boda en el estante, dejando solo la de nosotros dos, sonriendo aquel día. «De ahora en adelante, solo tú y yo», murmuré, como si él estuviera aquí, asintiendo conmigo. Al mediodía, don Jorge pasó por aquí con una maceta de cactus pequeño, espinoso, pero con flores rojas intensas. «Pensé que el patio trasero de su casa necesitaba algo que viva mucho y sea fuerte», dijo, dejando la maceta en el porche. Sonreí. «Como yo, ¿verdad?». Don Jorge asintió, con los ojos brillantes. «Exacto, usted es la persona más fuerte que conozco». Lo invité a una taza de té y nos sentamos en el porche, hablando de las matas de lavanda y de cómo cuidar un cactus. Por primera vez en muchos meses, me reí de verdad, sin forzarme. Después del almuerzo, me senté frente a la computadora y busqué Club de Adultos Mayores San Miguel, del que Jorge me había hablado. Me inscribí en la clase matutina de ejercicios de estiramiento y en la clase de pintura de los miércoles por la tarde. También envié un correo al asilo local, registrándome como voluntaria para leer cuentos a los ancianos. La idea de compartir historias, como cuando le leía a Diego de niño, me dio una sensación de calidez. No quería vivir solo para mí, sino traer un poco de alegría a otras personas.
2 días después, fui en bicicleta a mi primera reunión del club. La bicicleta vieja hacía ruidos, pero me sentía rejuvenecida. Todos me recibieron con sonrisas amables, llamándome Doña Isabel, la mujer renacida pero firme. Hice amistad con Carmen, una señora de 68 años amante de pintar paisajes, y con Roberto, un viudo apasionado por la salsa. Me invitaron a un pequeño picnic en el Parque Benito Juárez para el próximo domingo. «Tiene que venir, Isabel», dijo Carmen, tomándome la mano. «Necesitamos a una buena cuentacuentos como usted». Asentí, sintiendo que había encontrado una nueva familia. Una tarde, fui con don Jorge al centro de rescate animal para buscar un gato para él. Pero al ver a una gata tricolor de ojos marrones, abandonada cerca de la terminal de autobuses, no pude resistirme. Me la llevé a casa y la llamé Luna. Esa noche, cuando Luna se acurrucó a dormir junto a mi almohada, le susurré: «A mí me dejaron una vez, pero ahora nadie va a dejar a nadie, ¿verdad, Luna?». Ella ronroneó, como si estuviera de acuerdo. Sonreí, acariciando su pelaje, sintiendo que había ganado una nueva amiga en casa. Comencé a escribir un diario cada noche, ya no para registrar pruebas de dolor, sino para guardar momentos que me hicieran sonreír. Una línea decía: «Hoy pinté un cuadro con crayones, torpe, pero con un cielo muy real». Otra: «Luna compitió por comida con el gato de Jorge, creo que ganó». Esas líneas eran como ladrillos pequeños, reconstruyendo mi vida. Una semana después, invité a Jorge, Carmen y Roberto a almorzar. Preparé pozole, el plato favorito de mi difunto esposo, y puse la mesa en el porche, donde la bugambilia estaba en plena floración. Las risas y las charlas llenaban el aire junto con el canto de los pájaros. Antes de despedirse, Carmen me tomó la mano. «Isabel, no todo el mundo tiene la oportunidad de volver a vivir en su propia casa, pero usted la ha convertido en un hogar otra vez. La admiro mucho». Sonreí y respondí: «Porque sé que esta vez no le daré a nadie la oportunidad de convertirla en una cárcel». Por la tarde, abrí de par en par las puertas para que entrara el sol. El ambiente ya no era pesado, sino que olía a lavanda y a renacer. Tomé una hoja y escribí una lista de cosas que quería hacer en los próximos 3 meses. Replantar la bugambilia, reencontrarme con mis amigas de juventud, escribir las memorias sobre mi esposo y esta casa. Me quedé en el porche, mirando el sol ponerse tras los techos rojos. «La casa es mía otra vez», susurré. «Pero esta vez nadie podrá quitarme mi dignidad». Sonreí, no por una victoria, sino porque había elegido el momento justo para soltar lo que ya no me pertenecía y aferrarme a lo que realmente importa. Como alguien que vivió días dolorosos en la casa que construyó, quiero decirte, a ti que escuchaste mi historia hasta ahora, que la dignidad y el amor propio son cosas que nadie puede quitarte, a menos que tú misma las sueltes. Una casa no es solo un refugio, es un lugar que guarda afecto y respeto. Cuando eso se pierde, solo queda una cáscara vacía. Aprendí a ponerme de pie, no para vengarme, sino para proteger lo que me pertenece y vivir fiel a mis valores. No guardo rencor a Diego ni a Lucía, pero espero que ellos, y quienes escuchan esta historia, entiendan que la familia es para amar, no para encerrar ni herir más. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.